Todos bienvenidos a esta lección donde aprenderemos sobre estabilidad. ¿Qué es la estabilidad atmosférica? Son condiciones meteorológicas que nos permiten determinar el comportamiento de los contaminantes y de otros gases en la atmósfera. Para determinar la estabilidad atmosférica debemos tener en cuenta principalmente estas dos variables, radiación solar y velocidad del viento. Y según el método que se utilice, se puede trabajar también con altura solar, que es el ángulo de inclinación que tiene el Sol con respecto a un punto en la Tierra, ¿sí? Y también con la nubosidad. Esta estabilidad se divide en 7 categorías, que van desde la letra A hasta la letra G. Desde la A, fuerte inestabilidad, seguida por moderada inestabilidad, ligera inestabilidad, D neutra, E ligera estabilidad, F fuerte estabilidad y el último inversión o también inversión térmica. Entonces, como ven en el gráfico de la derecha, hagamos de cuenta que estas son porciones o secciones de la atmósfera con diferentes estabilidades. Entonces, cuando tenemos una fuerte estabilidad o una inversión, las partículas van a estar muy pegadas o cerca al suelo, ¿sí? Sobre todo cuando hay inversión térmica. La inversión térmica se presenta mucho en las mañanas, donde en la inversión térmica la temperatura de la superficie será menor a la temperatura en las alturas, ¿sí? En los demás casos es lo contrario, ¿sí? Para todos los demás ya no sería esto, sino lo contrario. La temperatura de la superficie, como recibe la radiación solar, va liberando energía y se va enfriando a medida de que asciende. Eso es para todos los demás, solamente que, dependiendo de las condiciones meteorológicas, permiten que los gases estén más cerca de la superficie o que se puedan dispersar en la atmósfera. Entre más se acerque a el valor de la estabilidad, se va a tener más fácil una distribución de las partículas en la atmósfera, ¿sí? Pero mientras esté en condiciones estables, se puede formar más fácilmente el smog o que el cielo se mire como gris por la cantidad de contaminantes que se pueden almacenar. Bien, a cada una de estas líneas horizontales las voy a llamar altura de mezcla. ¿Qué es la altura de mezcla? Es la capa máxima a la cual los contaminantes se van a mezclar. ¿Y qué pasa arriba de esas capas? Siempre arriba de las capas se tendrá una velocidad del viento mucho mayor, que se conocen como jet stream. Son corrientes de viento muy rápidas que permiten la dispersión de las partículas en la atmósfera, ¿sí? Pero mientras haya la capa de mezcla, todos los contaminantes se encontrarán atrapados, ¿listo? Y esa altura de mezcla me forma una capa aquí, un poquito más oscura, que la vamos a llamar capa de mezcla, ¿listo? ¿Qué pasa en las condiciones cuando se acercan mucho al valor de A? La altura de mezcla, o generalmente entre A y C, ya no existe, sino que suben verticalmente y se distribuyen por toda la atmósfera. ¿Listo? En las ciudades que tienen bastante industria, es muy común ver una capa constante que tiene una marca negra o gris por los contaminantes que están atrapados. ¿Sí? En otras ciudades, cuando no tienen industria, esto solo se puede ver en las mañanas cuando hay inversión térmica. ¿Por qué? Porque en las mañanas la atmósfera está fría y entre 6 y 7 de la mañana se encienden todos los vehículos y todas las emisiones también de las cocinas y de todo lo que la actividad que tiene la ciudad va a quedar atrapada por un momento. Pero a medida que va corriendo el día, va cambiando la estabilidad hasta que se van. En la descripción del video les dejo un enlace describiendo la altura de mezcla y cómo se la calcula. ¿Sí? En este momento continuamos con la estabilidad atmosférica. Aquí tenemos 6 diferentes tipos de pluma. Pluma va a ser esta columna de humo de las chimeneas. ¿Listo? Vamos con la primera pluma. Es de tipo serpenteante, que es muy inestable. Y está en las categorías desde la A hasta la C. Cuando está en la A es mucho mayor, ¿sí? Vamos con la siguiente, que es cónico. Cuando es neutra va a ser un cono. Luego vamos con tubular. Es como el cónico, pero es más cerrado, ¿sí? Aquí ya tenemos una estabilidad tipo E o tipo F.
Y aquí tenemos la antifumigante. Esto ocurre cuando tenemos una inversión térmica antes de la altura de emisión y luego ya tiene un comportamiento normal. Ya puede ser neutro, estable o inestable. Y este comportamiento hace que se dispersen hacia arriba. Y por último tenemos el fumigante, que es el que siempre tenemos que evitar. Este ocurre cuando hay inversión térmica. Entonces, si la chimenea está muy pegada hacia el suelo, es muy fácil de que todas las partículas lleguen a la superficie y sean más fáciles de ser aspiradas por las personas o por los animales, ¿sí? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque vamos a tener aquí arriba una inversión que nos obliga a que todos los gases vayan hacia la superficie. Vamos con un ejemplo para determinar la estabilidad atmosférica de una zona a las 7 de la mañana y en la noche, ¿sí? Tenemos estos datos. Velocidad del viento de 5.3 metros sobre segundo, radiación de 22 calorías sobre centímetro cuadrado por hora, y en la noche una velocidad del viento de 3 metros sobre segundo y una nubosidad de 3 octavas. Como pueden ver en la pantalla está una tabla. Esa tabla corresponde al método de Pascal y ahí podemos relacionar la velocidad del viento, la radiación solar, que está en 3 categorías: fuerte, moderada y débil, y también para la noche dividida en las octavas, ¿sí? u octas. Entonces, para determinar en el primer caso, o para el día, tenemos una velocidad de 5.3. Entonces relacionamos en la tabla, ese está entre 5 y 6, y la radiación es débil, menor de 25 calorías. Como pueden ver, al relacionar eso tenemos una estabilidad de tipo D para esta. Y para la noche tenemos una velocidad de 3 metros sobre segundo y una nubosidad menor a 3 octavas. O sea que vamos a tener una estabilidad tipo F. ¿Qué tipo de estabilidades son? Esta es neutra y esta moderadamente o fuertemente estable, ¿cierto? Recuerden que hay más metodologías. También las explicaré aparte porque hay unas que son un poco complejas, pero con esta ustedes ya pueden calcular las estabilidades. Antes de finalizar, ¿para qué nos sirve determinar la estabilidad atmosférica? Nos sirve para determinar en qué momentos podemos liberar a la atmósfera diferentes tipos de contaminantes. Entonces, cuando tenemos diferentes puntos en alguna zona, diferentes fuentes de emisión, tenemos aquí en la altura la capa o la altura de mezcla, ¿sí? A partir del suelo. Y si tenemos nubosidad vamos a tener agua. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esa altura de mezcla más nubosidad y le estamos enviando este tipo de óxidos? Sabemos que estos van a reaccionar y nos van a convertir en esto: ácido sulfúrico y ácido nítrico, los cuales conocemos como lluvia ácida. Entonces, ¿en qué momento podemos liberar esos gases? Cuando tengamos tipo de estabilidad por debajo de D, A, B o C. Y también cuando tengamos algún tipo de inversión térmica y que la inversión se encuentre por encima de la altura de la chimenea, vamos a tener este tipo de pluma que es fumigante. Entonces, tendríamos que buscar en qué hora cambia el tipo de estabilidad para que en esa misma hora, todos los días, poder emitir los gases. Aquí finalizamos. Gracias por la visita, no olviden suscribirse y hasta la próxima.